Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una edición más del programa digital Arte UNAM en Red, hoy con motivo del 3x3 Mérida, que inicia con la antesala virtual rumbo al Festival Multidisciplinario Narrativas desde la Mayanidad, que tendrá lugar el próximo 16, 17 y 18 de agosto en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, ENES, Unidad Mérida. Iniciamos con la presentación de dos libros maravillosos de la doctora Maya Lorena Pérez Ruiz, Ser joven y ser maya en un mundo globalizado, de 2015, y Juventudes indígenas de hip hop y protesta social en América Latina, de 2014, ambos editados por el INA, y que resultan fundamentales para los temas que se irán abordando a lo largo de estas 2 semanas. Empezaremos con la lectura de la semblanza de la doctora para pasar a su presentación. Posteriormente abriremos una mesa de diálogo con las compañeras Grecia Gutiérrez, Cristian Rodríguez y Robin Canún, miembros de Narrativas desde la Mayanidad. Y por último, abriremos un espacio para preguntas y respuestas del público. Maya Lorena Pérez Ruiz es doctora en Antropología Social, investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INA y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 3. Desde 2021 forma parte del Comité Científico de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados de México. El centro de su trabajo son los pueblos indígenas en sus relaciones con el Estado mexicano y la sociedad nacional, su vida social, política, cultural e identitaria, la patrimonialización de sus culturas y conocimientos, la interculturalidad y el diálogo de saberes. Es autora de 14 libros y ha publicado más de 100 artículos y capítulos. Entre sus últimas publicaciones están los libros en coautoría con Arturo Argueta, de 2019, Etnociencias, Interculturalidad y Diálogo de Saberes en América Latina, Investigación Colaborativa y Descolonización del Pensamiento, y en coautoría con Benjamín Apan, de 2022, Las Aguadoras de Uruapan, un ritual de vida y esperanza. Bienvenida, doctora. Entonces damos inicio con su presentación. Sí, buenas tardes. Antes que nada, un agradecimiento por esta invitación que para mí resulta ser de gran importancia, por esta posibilidad de conversar pues con gente que trabaja en la península, que algunos seguramente son mayas, hablantes de maya, y los que no, pues serán gente muy comprometida con la cultura maya. De ahí que este diálogo pues va a resultar para mí muy fructífero y además enriquecedor. Voy a intentar compartir pantalla. Espero que la computadora responda como debe ser. Están viendo ya todo, ¿verdad? Están viendo. Sí. Muy bien. Yo más que hablarles exactamente del contenido preciso de cada libro, el índice y describirlo, yo quisiera hablar de lo que me llevó, cómo ha sido el proceso de construcción, de mi proceso de acercamiento con los pueblos mayas y el proceso problemático que me llevó a estos temas, porque la historia es larga. Habla de una trayectoria muy larga de trabajo en la región y que de alguna manera me llevó a estos interrogantes de quiénes son los jóvenes mayas. Pero este no fue el inicio de mi acercamiento, sino más bien fue como la cereza del pastel de todo un proceso de conocimiento al respecto. Puse ahí algunas de las carátulas que tienen que ver con la investigación de las juventudes indígenas, porque todo esto está mezclado en una misma trayectoria y en inquietudes que se han ido resolviendo, o por lo menos problemas que se han ido construyendo a lo largo de los años. Ay, no sé por qué no puedo pasar. Bueno, creo que hay dos puntos de partida importantes para la elaboración de los libros, de los dos libros que se mencionaron, pero que en verdad están en el fondo de ese conjunto de trabajos de los que
les presenté las carátulas de los libros. Uno fue el inicio de mi trabajo con los mayas en 1979, en el proyecto Dinámica de la Milpa en Yucatán, que era coordinado por el profesor Efraín Hernández Xolocotzin y que era del Colegio de Posgraduados de Chapingo. En este acercamiento inicial, pues yo muy jovencita, pues se trataba de adentrarse en la milpa cuando nadie hablaba de milpa, o muy pocos hablaban de milpa. Ahorita está de moda, todo el mundo se ha vuelto experto en la milpa, pero en esa época hablar de la milpa, en una época en que se pretendía la modernización del campo, pues era como un contrasentido, ir en contra de las tendencias hegemónicas. De ahí salió mi tesis de licenciatura, que se llamó así, Cambios en la Organización Social y Familiar de la Producción en el Ejido de Yaxcabá, que fue mi zona de trabajo desde entonces, desde el 79. Y luego hubo un ejercicio de revisitación, ahorita vamos a verlo con más detalles, de volver a la región de trabajo en el año 2000 y con la investigación que concluyó con el libro de Ser Jóvenes y Ser Maya en 2012. Para trabajar esta cuestión ya de los jóvenes. Obviamente que este es, digamos, el primer punto que tiene que ver con una trayectoria de trabajo. El otro punto es el interés por las juventudes indígenas, que me llevó habiendo trabajado la milpa y la organización para la producción y la dinámica organizativa y todo lo que estaba relacionado con la milpa y con la vida alrededor de la producción. Después hubo esta necesidad de poner atención en los jóvenes. Y esto, el interés por las juventudes indígenas, fue por la presencia cada vez mayor de estos jóvenes en los movimientos sociales, incluyendo los movimientos alrededor del zapatismo, por ejemplo, ¿no? El liderazgo indígena juvenil en muchos movimientos sociales, pero también la presencia de los jóvenes indígenas urbanos y en los centros educativos, se volvió una presencia que ya era imposible negar. O sea, antes, en el 79, pues no se hablaba de los jóvenes, se hablaban de muchas otras cosas. Pero efectivamente, el peso demográfico de los jóvenes, unido a su presencia cada vez más activa en los movimientos sociales, en los centros educativos, en el arte, en la cultura, en la reivindicación de sus lenguas y sus culturas. Todo esto fue como haciendo necesario adentrarse en la problemática de los jóvenes. Pero además no solamente era importante su presencia, sino que había muchos estereotipos en torno a ellos, que si eran rebeldes, que si eran alejándose de sus pueblos, que si, en fin, que si formaban pandillas, que si, o sea, compartían una serie de estereotipos con otros jóvenes. Y las preguntas es, si de verdad, ¿cómo eran? Había unas grandes interrogantes ahí. Su invisibilidad en muchas de las investigaciones y por supuesto que su falta de voz. O sea, no se escuchaban, no se daban los espacios para poderlos escuchar. Entonces, bueno, en el proyecto de la milpa del 79, quiero hablar de esto porque mucho de esto está recuperado en el libro de Ser Joven y Ser Maya, que pretende dar una visión no sectorializada de los jóvenes, que es una manera de trabajar. O sea, me interesan los jóvenes, corto el pastel y me dedico a la rebanada dedicada a los jóvenes. No, yo venía de una trayectoria de ver la colectividad en conjunto, sus actividades, su vida en conjunto, y esto había nacido de este proyecto donde el requisito para trabajar sobre la milpa y sobre los campesinos mayas no era ir a hacer trabajo de vez en cuando, un mes, una semana a la comunidad, sino el requerimiento era vivir en la comunidad. Y viví 3 años en esa comunidad. Entonces había que estar ahí, había que conocer la racionalidad del manejo tecnológico de la milpa, había que encontrar su lógica profunda, no ir a ver cuántos kilos produce de maíz y demás, sino la racionalidad de la milpa con todo su entorno cultural.
Y en ese trabajo participaron biólogos, agrónomos y antropólogos. El requisito era vivir en la comunidad, participar en la producción, en la cotidianidad, en la vida festiva, o sea, ser parte de, meternos ahí. Y lo que era muy importante era que junto con los campesinos teníamos que encontrar cuáles eran los problemas que estaba enfrentando la milpa, que estaba siendo de alguna manera afectada. En esa época todo el mundo decía que iba a desaparecer, pero bueno, después de miles de años de existencia de la milpa, pues había que ver efectivamente si estaba desapareciendo o cómo estaba enfrentando los problemas. Y bueno, los compañeros agrónomos pusieron campos experimentales para ver dónde estaban las dificultades. Y lo que es muy importante también es que el maestro Hernández Xolocotzi nos planteaba trabajar con un método que él llamaba tontear, tantear y luego investigar. Eso significaba que teníamos que llegar con una actividad humilde de aprendizaje de los campesinos. A eso le llamaba como ustedes no saben, ustedes tienen que ir a aprender y van a tontear, porque al principio acepten que van a ir a aprender y que a lo mejor ustedes van a decir tonterías o van a cometer errores, que después van a tener que hacer ensayos para ver por dónde están las cosas hasta que realmente aprendan a investigar. Esto fue una enseñanza de vida, pero que además nos obligó a vivir en la comunidad de tiempo completo. Esto nos permitió ver la milpa, a los milperos, a las familias, como actores multidimensionales, o sea, no trabajarlos por pedacitos, y tener una visión de su vida y de su cosmovisión de una manera mucho más integral. Entendimos que la milpa no era solo la producción de maíz, sino era todo un sistema de aprovechamiento y manejo medioambiental, pero desde una lógica profundamente cultural e histórica, que era una forma de manejo de todo el territorio, de todo el medio ambiente, que no podíamos dedicarnos a estudiar el maíz, como se entiende a veces la milpa, no. Era toda esta concepción de manejo y de habitar un territorio que tenía que ver con cosas evidentes, pero también tenía que ver cosas como cómo se concebía todo el universo y hacer un aprovechamiento no solamente diversificado, sino profundamente arraigado en una concepción cultural. No voy a meterme en esto, pero era entender que la milpa incluía la producción de animales, la recolección, la cacería, las ceremonias, era una forma de vida, era una forma de habitar un territorio, más allá de que la idea de sembrar maíz. Y que incluso el sembrar maíz tenía toda una lógica y una concepción del mundo que estaba ahí atrás. Bueno, esto fue entre el 79 y 83 que me titulé. Empecé a trabajar con las familias y no con individuos, sino con familias. Me di cuenta que no todo el mundo era igual, que no todos los campesinos eran iguales, precisamente por estar viviendo ahí, y que había una fuerte historicidad en las formas como la población estaba distribuida. Había gente que se consideraba descendiente de españoles y dentro de la población maya había personas que venían de indios hidalgos y otros que venían de indios macehuales, que habían tenido una participación diferente en la guerra de castas, en la guerra socialista, y que la forma en que se organizaban las familias, las formas como vivían e incluso las formas como sus propias estrategias de reproducción y organización tenían que ver con esta historia de las familias. Bueno, como vivíamos ahí, pues yo entrevisté profundamente, levanté cuestionarios gigantescos, pues a la tercera parte de la población, pero por ramas familiares. Era un trabajo exhaustivo de todo, organización, hijos, o sea, trabajando con genealogías para trabajar con estas familias. Y eso fue muy interesante porque me permitió conocer 3 generaciones de productores, abuelos, padres e hijos, los que venían de las descendencias españoles, los que venían de los hidalgos y los que venían de indios macehuales. Esto era importante porque me permitía conocer o tratar de entender qué pasaba, qué tenían de diferente por venir
de familias con historias diferentes, pero que compartían por estar viviendo los mismos momentos históricos, las mismas condiciones sociales de tierra, para hacer cortes horizontales y verticales. Bueno, ahí encontré que efectivamente había, bueno, la gente que tenía apellidos españoles estaba francamente en un proceso de acumulación y manejaban su producción sin la lógica maya, campesina, cosmogónica. Ellos tenían otra lógica. Y que dentro de los campesinos, dependiendo de la fortaleza de sus organizaciones y de sus apellidos, si tenían una organización solidaria, entre generaciones, entre parientes, tenían una especie de autorreproducción y facilidades de sobrevivir, y los que no, pues efectivamente se proletarizaban. En fin, no voy a concentrarme en eso, sería todo un trabajo, pero quiero decirles que esto me permitió tener una dinámica muy clara de lo que estaba sucediendo. Además, porque lo platicaba yo con las personas y hacíamos ejercicios y veíamos qué tan perdida andaba yo. ¿No? Además, para la construcción de las genealogías, tenía yo las paredes llenas del cuarto donde vivía con todas las genealogías. El abuelo, la abuela, con quién se había casado, con todo esto. Entonces, a la gente le encantaba entrar a ver lo que yo estaba haciendo y de corregirme lo que no estaba bien. Pero efectivamente, con todo lo que les decía del interés por los indígenas, por los jóvenes, me empecé a interesar por ver qué había pasado en esta región donde yo había trabajado tanto tiempo y qué estaba pasando con los jóvenes frente a toda la discusión que había efectivamente de parte de la sociología sobre los jóvenes que se dedicaban a estudiar pandillas, que se dedicaban a estudiar agrupamientos juveniles. Y entonces yo me preguntaba qué estaba pasando con los jóvenes mayas. ¿Cuál era su especificidad? ¿Qué compartían con los jóvenes urbanos? Y cómo hacer que no se cayera en los estereotipos de que, bueno, pues como son jóvenes, comparten todo lo que otros jóvenes de cualquier otro lugar. Eran las dudas, esto me lleva al reencuentro, pero fue muy importante conocer lo que los estudios de juventud estaban haciendo en esa época, porque era una perspectiva donde los estudios sobre juventud hablaban de que los jóvenes eran nómadas, formaban tribus, que les encantaba, fluctuaban entre la tribu, la red, la conexión y la desconexión, que visitaban los no lugares, que eran fluidos, toda una discusión que ellos habían encontrado, que ellos vivían múltiples identidades, que sus identidades ya no estaban arraigadas en las costumbres ni en las identidades de los padres, sino se configuraban por lo que consumían. Eran jóvenes creados por el consumo y que su ser joven pues se explicaba precisamente por la modernización. Y esto muchas veces se trasladaba a la idea de decir, pues así son todos los jóvenes, o sea, se universalizaba que los jóvenes son producto de la modernidad y tienen estas características. Y yo realmente me preguntaba si podríamos decir que los jóvenes indígenas eran verdaderamente desterritorializados, deslocalizados, híbridos en sus culturas, desanclados de sus comunidades, que vivían en la hiperrealidad, que podían entrar y salir de la modernidad a su gusto, de la tradición y de la modernidad, en estos mundos fluidos que eran propios de la posmodernidad incluso. Empecé a revisar los trabajos antropológicos sobre si de verdad la antropología había sido ciega sobre los jóvenes. Y encontré que no había sido tan ciega. Lo que pasa es que quienes los leíamos, pues no siempre poníamos atención en ellos, pero habría interesantes trabajos pioneros que no se reconocían. Aún así quedaba la gran pregunta de si los jóvenes indígenas eran producto de la modernidad.
o sea, que en las culturas indígenas no existían los jóvenes, que habían llegado con la escuela, con los medios de comunicación, con la migración, pero que no había jóvenes indígenas. Y entonces yo me di a la tarea de convocar a una serie de colegas que trabajaban en campo, que no trabajaban en juventud, pero que estaban en campo. Y entonces yo dije, oigan, ¿por qué no dentro de sus proyectos echan una miradita para ver si existen los jóvenes indígenas en los pueblos donde ustedes están trabajando? Pero no solamente si existen, sino de dónde vienen. Y una manera de saber de dónde vienen es hurgar en sus lenguas. Si hay nociones en las lenguas para nombrarlos, para caracterizarlos. Porque si son producto de la modernidad, pues entonces debe ser algo nuevo. Pero si rastreamos en las lenguas, en la memoria, tal vez podamos encontrar experiencias. Y esto fue muy importante porque cuando estos colegas que no trabajaban jóvenes empezaron a ver a los quechuas, a los aymaras, en México a los purépechas o a otros grupos, pues curiosamente no solamente encontraron formas de nombrarlos, sino encontraban ceremonias de paso para su construcción como jóvenes en sus tránsitos hacia la adultez o de la niñez a la juventud para luego pasar a lo otro. Entonces, estos libros de juventudes indígenas, el de interculturalidades y el de jóvenes indígenas en la globalización, responden a esta convocatoria a colegas nacionales y a colegas, y estoy hablando de colegas indígenas y no indígenas, no solamente no indígenas, porque también en ese momento empezaron a haber ya profesionistas indígenas. Entonces, como para preguntarles también dentro de sus pueblos si había o no estas maneras de nombrarlos, esta manera de verlos y si tenían un lugar dentro de sus culturas. Estos libros pues dan cuenta de esta visión de búsqueda de qué es lo que está pasando, no solamente con los mayas, sino en otros lugares. Entonces, bueno, aquí están las preguntas, lo que les decía, si son producto de la modernidad, ya específicamente con los mayas, y en este retorno que yo hice después de tantos años a volver a trabajar en este lugar, con el cual además yo tenía muchos amigos y mucha gente querida. Y yo debo decir que cuando llegué, después de muchos años de no estar ahí, una persona adulta, cuando me vio caminar por las calles, le gritó a alguien, ahí viene la Maya, refiriéndose, ¿no? O sea, me reconoció. Él había sido niño cuando yo estaba ahí y ahora era una autoridad comunitaria. Pero fue muy, muy lindo para mí que a pesar de mis años y de tantos años, él me reconociera y dijera, ahí viene la Maya, ¿no? También les causaba mucha risa que yo me llamara Maya, porque pues era como un contrasentido que hubiera alguien que se llamara Maya. Bueno, estas eran las preguntas que yo me hice, pero fue muy importante revisitar el lugar, porque con esto estaba yo trabajando 100 años de información. ¿Por qué? Porque al primer anciano que yo entrevisté había nacido en 1890 y tantos, cuando estuve en el 73. O sea, muchos de los viejitos que yo conocí para hablar de la milpa habían nacido pues, no en el siglo XX, sino en el XIX. Y al regresar en el 2000 a trabajar, estaba yo trabajando con 100 años de trayectorias familiares. Entonces, para trabajar el asunto de los jóvenes, hice 20 entrevistas a profundidad con jóvenes que ya eran estudiantes o incluso profesionistas. Hice además cuestionarios que trabajaban diferentes aspectos. Por ejemplo, trabajé con la cuarta generación de mis genealogías que les hablaba yo antes, pero además con estudiantes. Y yo aquí quiero decir que hay un sesgo en la información que recogí, porque trabajé con jóvenes estudiantes, y los jóvenes estudiantes son visibles y están concentrados. Los que siguen siendo invisibles son los jóvenes milperos, los que trabajan el campo. ¿Y por qué son invisibles?
no solamente son invisibles para los que llegamos de fuera, sino porque no tienen un lugar dentro de la organización en este lugar. O sea, mientras no se casan, pues están dentro de familias y son los padres, el padre o el abuelo o el tío, quienes tienen la voz, quienes la llevan a la asamblea, pero ellos, mientras no se casen, no tienen voz. Además, frente a los jóvenes migrantes o a los jóvenes estudiantes, son muy minusvalorados porque se quedan en el campo, porque no traen las camisas nuevas, los radios, lo que traen con la migración los jornaleros o el uniforme para ir a la escuela. Y entonces es muy difícil dar con los jóvenes campesinos, pero por supuesto que los hay. Pero yo me dio mucho trabajo, no pude trabajar con ellos, por esto tendría que hacer otro trabajo para ver si las cosas que yo encontré, y eso es un sesgo metodológico, o una decisión metodológica, fue trabajar con los jóvenes estudiantes y ocasionalmente trabajar con los jornaleros, pero mi centro era los estudiantes porque estaban concentrados y eran visibles y era posible trabajar con ellos. Pero hubo entrevistas sobre su consumo cultural, sobre su identidad maya, que fue muy importante, en cuestionarios sucesivos donde un cuestionario empezaba a preguntarles quiénes eran los mayas, y ellos se remitían siempre al pasado. Los mayas eran los que vivían en la península. Y luego las siguientes preguntas eran, bueno, pero en tu familia hay mayas o hubo mayas, y entonces decían, bueno, sí, pero mis abuelos, pero no sé qué. Y luego entrábamos a una serie de preguntas sobre qué significaba ser maya, y en ese proceso de ir contestando qué significaba ser maya, y las preguntas subsiguientes que era si los mayas podían ser modernos y cómo eran y cuál era su futuro, ellos por fin asumían la identidad como mayas y decían, pues si con todo esto, pues sí, soy maya, ¿no? Pero al principio no, al principio lo habían visto como muy lejano, y era a partir de este acercamiento, de esta reflexión, de que iban identificando lo que ellos mismos consideraban que era ser maya. Y bueno, este cuestionario está ahí, sobre consumo cultural también, sobre sus gustos. Yo, la verdad, tuve que preguntarle a mi hija, que era joven en ese momento, jovencita, para que me explicara quiénes eran estos músicos, que la música que escuchaban, ¿no? Efectivamente tenían un consumo bien globalizado en cuestiones de músicos, de actores, en fin, yo tuve que actualizarme para poder entender qué era lo que veían. Se les preguntó sobre el uso de Internet, sobre el uso de las computadoras, y algo muy importante también sobre qué significaba para ellos ser joven. Porque había que indagar, no solamente desde la parte de los adultos, que hablaban ellos de los jóvenes, por cierto, en un choque generacional bastante fuerte. Había que preguntarle también a los jóvenes cómo se sentía, qué significaba ser joven y para dónde iban y hacia dónde querían ir. Bueno, la metodología seguida fue tratar de buscar la parte histórica, sí, de dónde venían las nociones de joven, si existía o no los jóvenes en la cultura maya, para poder ver si existían, cuáles eran las nociones actuales de jóvenes y cuáles eran sus contenidos del ser joven, y entenderlos en sus dimensiones locales, pero también globalizadas, porque les digo que su consumo era bastante globalizado. Y cómo estaban influyendo en la noción de ser joven actores externos, las iglesias, los partidos políticos, los programas de gobierno, los programas de televisión, que daban una idea de lo que significaba ser joven. Entonces, se trataba de buscarlos, trabajar desde una perspectiva histórica y holística, para verlos de manera global en sus contextos familiares, pero también darles voz, y en las entrevistas que se levantaron sobre qué significa ser joven, tomar en cuenta sus apellidos para saber las lenguas que hablaban, los apellidos que venían, si venían de familias milperas o no, quiénes eran sus contextos familiares, para poder entender desde dónde estaban contestando estos jóvenes. Pero un factor muy importante también fue recurrir a los textos
de Diego de Landa, que describe a los jóvenes desde muy pronto, ¿no? 1549. Habla de ceremonias dedicadas a los jóvenes. Habla también de las casas que había para la educación de los jóvenes. Y algo fundamental fue recurrir a los diccionarios de maya colonial para ver si existían ahí nociones de jóvenes en maya. Y bueno, fue una enorme sorpresa encontrar que en los diccionarios coloniales del maya había más de 40 términos para caracterizar a hombres y a mujeres jóvenes en sus diferentes momentos. Algunos eran muy descriptivos, por ejemplo, decir las palabras que se utilizaban para hablar del joven cuando empezaba a ser joven, significaba algo así como está empezando a gilotear, ¿no? Un muchacho. O una muchacha está empezando a tener los pechos como calabacitas tiernas, o sea, eran muy descriptivas. Otros eran pues ya cuando estaban más maduros, y otras eran totalmente prescriptivas, cómo deben comportarse, porque los jóvenes también son medio loquitos y empiezan a hablar mucho. O sea, había una caracterización que de verdad yo les recomiendo recurrir a los diccionarios de maya colonial, porque habla cómo se percibían a jóvenes hombres y mujeres en esta época de la vida. Esto a mí me hizo pensar que efectivamente sí existían los jóvenes, no eran producto de la modernidad, como decían las teorías sociológicas o los estereotipos, sino que había un sustento cultural muy fuerte y había que trabajar sobre las nociones mayas del maya actual para saber cuáles se seguían utilizando y con qué significados. Porque una de las cosas, además, que resultó entrevistando a adultos y a jóvenes, era el conflicto generacional. Los adultos en general se referían muy mal a los jóvenes, son rebeldes, no hacen caso, no les gusta trabajar. Pero cuando a los adultos se les preguntaba sobre su propia juventud, pues se veía que también ellos de alguna manera habían sido rebeldes, pero llegaban a la adultez y entonces construían una serie de estereotipos sobre lo que significaba ser joven. En fin, había que ver cuánto de esto que opinaban los adultos expresaba un profundo cambio cultural y social, o qué estaba pasando con eso. Bueno, lo que se encontró era que los jóvenes sí tenían una idea en contenido parecida a lo que había sido las nociones culturales mayas antiguas. Claro que no decían, ya empecé a gilotear, ¿verdad? Cuando les empezaba a salir barba. Pero había una concepción fundamental que era el concebir la juventud como una etapa de transición que concluía con el matrimonio. O sea, que la juventud, el ser joven, tenía un significado transitorio y de aprendizaje que terminaba cuando llegaba el matrimonio, sin importar la edad. O sea, podía haber un joven de 40 años y no se había casado, o podía haber un adulto de 15 años y se había casado. Y entonces la construcción generacional estaba fundamentado profundamente en la cultura maya. Si bien ahora el vigor de la mata de maíz que caracterizaba a la juventud, pues se expresaba en la pasión por el deporte, por ejemplo. O sea, había una continuidad, una resignificación, una adaptación, pero había una continuidad de concepciones de lo que significaba ser joven con esta idea. Y solamente una pequeñísima cantidad de jóvenes estaba cambiando esta noción asentada profundamente en la cultura para decir que la juventud no terminaba nunca, que es clásico de los comerciales de ser joven toda la vida, ¿no? O sea, en el occidente hay una idea de que todo el mundo debe ser joven y guapo y bello a través del consumo, precisamente, y entonces hay que comprar cosas para sentirse joven toda la vida. Esta idea de la juventud no como una etapa que concluye con la madurez, sino como una idea de eterna juventud. Esa es una concepción muy, muy consumista de nuestras sociedades occidentales contemporáneas, y solo una pequeña parte de estudiantes habló de esto, que sí, ahí sí tenemos un cambio generacional y un cambio en la noción de ser joven de mucho peso,
porque sí rompe con la noción tradicional de lo que significaba ser joven. Bueno, entonces encontramos que hay un hallazgo. El primer hallazgo fue que sí había un arraigo de la idea de juventud en la cultura maya, que fue muy importante, pero también encontramos que había una disputa de significados también entre actores diversos. Por ejemplo, las diferentes iglesias tienen una noción de joven diferente a la de la cultura maya, o la idea de los programas de gobierno tienen otra idea, las instituciones tienen otra idea. Entonces, todo esto genera en torno a la juventud una disputa sobre qué es y qué debe de ser un joven. Más todo la concepción que tienen los jóvenes que están viviendo un conflicto generacional con sus padres también, por comportamientos, porque, por ejemplo, muchas de las muchachas ya no quieren casarse con quien el padre dice, hay una especie de exigencia de derechos, porque los jóvenes quieren también una vida diferente a la que tuvieron los padres. O sea, sí hay un conflicto generacional por proyectos de vida diferentes, y todo esto, el ser joven está en esta arena de redefiniciones y resignificados. Ese fue, digamos, un segundo hallazgo. El tercer hallazgo tiene que ver con la identidad, de que si de veras eran desterritorializados e híbridos y posmodernos los jóvenes. Y bueno, ahí fue trabajar la cuestión de identidad, no como desde una posición que permitiría entender que las personas, cualquier persona, tiene ámbitos de pertenencia y de identidad múltiple. Se es mexicano, se es yucateco, se es del pueblo fulanito, pero dentro de eso puede ser estudiante, puede ser adulto, tienes una identidad religiosa, o sea, diferentes dimensiones identitarias que complejizan al individuo y que lo hacen en un momento dado reivindicar una dimensión identitaria sobre otra o tratar de ocultar una sobre otras, y que todo esto está en los individuos. O sea, que los jóvenes están viviendo un periodo de mucha redefinición entre todas estas lealtades y pertenencias, y que de repente pesaban mucho las diferencias religiosas, por ejemplo, en las amistades entre jóvenes, que de repente había diferencias de clase, había diferencias de género, o sea, una complejidad de pertenencias y lealtades que hacían que los jóvenes se agruparan de ciertas maneras, pero que esta idea de que eran fluidos y hacían lo que se les venía en gana, pues no era cierto, porque tienen muchas tensiones. Una de ellas es lo que es su tradición, su pertenencia a un pueblo, a una cultura, que tiene que ver con lo que han aprendido de sus abuelos, de sus padres, que los afianza a un territorio y los afianza a una forma de vivir, a una forma de respeto hacia sus culturas, sus tradiciones, sus ámbitos religiosos, no necesariamente católicos, sino que tienen un origen prehispánico. Pero también ante las nuevas religiones o el propio catolicismo había ahí un conflicto de cómo vivir las nuevas políticas de las iglesias que les estaban diciendo esto que es el chachac, o esto que es el bendecir la milpa, o ir a el PIB, o toda una serie de elementos de cultura muy tradicionales que entran de repente en conflicto con otras maneras de ver y de comportarse de acuerdo a sus pertenencias o a un partido político o a una religión. Protestantes, y dentro de los protestantes tal, y dentro de los católicos tal. Y claro, esto ameritaría un trabajo muy profundo de ver cómo se está dando en los individuos este conflicto entre proyectos culturales y religiosos, pero que lejos de que los jóvenes decidan hacer lo que se les venga en gana, tienen que resolver una serie de conflictos, de tensiones, de contradicciones que no son fáciles, y lo hacen, pero no es ese voluntarismo de entrar y salir a la modernidad, o de entrar y salir a la cultura, que por lo occidental, o la cultura hegemónica, que por lo demás es una cultura que promete una cantidad de cosas
en el consumo, por ejemplo, que no toda la gente lo puede obtener. Hace promesas de modernidad que no siempre son cumplidas, además de que existe la exclusión, el racismo, la discriminación. Entonces, ¿dónde está esa libertad que se decía que podían entrar y salir de la modernidad como se les diera en gana, o de entrar y salir de la tradición como si fuera un asunto de ir al supermercado? No, son situaciones muy complejas que cada uno, dentro de sus contextos familiares y sus historias, intenta resolver de la mejor manera. Y eso hace que tenga una complejidad el ser joven, pues que le da su peculiaridad. Entonces, bueno, este es un cuadro que no voy a entrar ahí, pero es todos estos elementos de todas estas identidades, o, no identidades, porque para tener muchas identidades estarían esquizofrénicos, no, como los individuos, como yo misma, tengo diferentes dimensiones de identidad, que pueden ser algunas más compatibles entre sí que otras, y cómo ciertas dimensiones identitarias cobran importancia en ciertas condiciones. Por ejemplo, el ser mexicana, a mí no me dice mucho si vivo en México, pero si yo voy al extranjero, el ser mexicana cobra una visibilidad y una importancia. Entonces, es simplemente un ejemplo de cómo las pertenencias y las identidades se activan en determinadas circunstancias y cómo a veces las ocultamos o a veces cómo algunas son más incompatibles que otras. Por ejemplo, si yo soy católica y además quiero ser budista, pues entonces tengo ahí un conflicto que tengo que resolver. El cuarto hallazgo es que el ser joven y ser maya esté en el vértice de múltiples desigualdades. O sea que los jóvenes no la tienen fácil. No la tienen fácil en ningún lugar, pero más todavía en estos grupos culturales, estos pueblos, como los indígenas, que están en el vértice de un conjunto de desigualdades, de la desigualdad étnica, la desigualdad social, pero también incluso desigualdades de género y desigualdades de generación, que es con lo que se enfrentan, ¿no? Porque están inmersos en relaciones de poder, pero que tampoco puede ser esto a la hora de trabajar con la profundidad con lo que yo he estado haciendo. No se puede llegar también al otro estereotipo, que es cuando se reconoce que los jóvenes tienen conflictos de desigualdad o de discriminación, que se dice, no, entonces todos son pobres, todos son sufridores, todos sufren la misma discriminación. No es tan fácil, porque hay que trabajar cada tipo de desigualdad con cierta profundidad para entender cómo en algunos jóvenes se presentan cierto tipo de desigualdades y en otros otras. Por ejemplo, déjenme ver si puse el cuadro siguiente. Sí, aquí está. Por ejemplo, en un pueblo como el que yo trabajo, como el que yo trabajé, donde hay población de origen español y población de origen indígena o maya, tenemos gente que no se reconoce como indígena o como maya, sino que se reconoce como española. Y aunque no se hable en voz alta, a los demás se les considera indios macehuales, aunque no se diga mucho porque no es correcto decirlo, pero cuando entras en confianza te dicen, ese es un indio macehual, ese se cambió el apellido. Y estas diferencias, por ejemplo, entre españoles y, bueno, los que se creen todavía españoles y los de origen maya, se expresa, por ejemplo, en la dificultad de los matrimonios. O sea, los de apellido español procuran casarse con gente española, porque si no, bajan en la escala social. Pero bueno, teniendo estos tipos de población donde hay relaciones interétnicas adentro, entonces lo que encontramos es que, por ejemplo, los hombres adultos, tanto de origen español como de origen maya, ejercen cierto dominio sobre los jóvenes y sobre las mujeres, los dos grupos. Tanto los hombres maya como los hombres no mayas tienen una preponderancia en las decisiones que no tienen las mujeres ni los jóvenes.
Entonces, esto lo comparten los hombres adultos, tanto de origen español como de origen maya. Pero el de origen español, a su vez, ejerce una superioridad y un dominio y una discriminación hacia el de origen maya. Entonces, comparten un estatus de decisión, de capacidad de decisión respecto a mujeres y respecto a jóvenes, pero hay una asimetría entre los de origen español y los de origen maya. Las mujeres adultas de los dos grupos, de alguna manera, tienen menor capacidad de decisión que los hombres adultos, los dos grupos. Pero la mujer de origen español ejerce la dominación étnica frente a las mujeres indígenas y la ejerce y se cree superior. Y las dos tienen cierta capacidad de decisión mayor sobre los jóvenes. Los muchachos, de alguna manera, están sufriendo la jerarquía de los hombres y mujeres adultos, pero entre sí también los hombres tienen una preponderancia sobre las mujeres. Y al mismo tiempo padecen una subordinación de generación al no tener espacios en la vida organizacional de la comunidad, al no lograr ser reconocidos siempre por los adultos. Entonces, aquí vemos, y las muchachas, pues las muchachas están también padeciendo digamos que una subordinación generacional, pero además las muchachas mayas tienen encima pues, la pertenencia étnica que también la hace sujeta de discriminación pues, por parte de todos los otros sectores que son de origen español. Pero también podemos encontrar que todo este cuadro se complejiza hablando de las clases sociales, porque tampoco es cierto que todos los de origen maya son pobres. Por la historia que tiene este lugar, por la historicidad de cada una de las familias, podemos encontrar población de origen maya que tiene una posición económica y de clase en ocasiones superior a algunas personas de origen español. O sea, no hay una coincidencia mecánica entre ser maya y ser pobre y ser español y ser rico. A veces sí, pero a veces no. Entonces, en este cuadro se puede ver que en cada lugar y dependiendo de la historicidad, todos estos factores de desigualdad o de discriminación o de menor posibilidades de acceder a las tomas de decisiones tienen que ver con la historia y con cómo se dan las cosas en un lugar. A mí me dio mucho trabajo entrar a este asunto de las desigualdades dentro de la cultura maya, pero precisamente un colega que es maya y que es lingüista me hizo ver cómo todavía dentro de la cultura maya persisten algunos elementos de desigualdad hacia las mujeres, por ejemplo. Él me hablaba cómo en lengua maya a una mujer que no tiene esposo y no se ha casado o es viuda y no tiene el respaldo de un varón, la noción para nombrarlas se dice algo así como es como un terreno sin dueño. Estas cosas lingüísticas que para una gente externa como yo nos cuesta mucho trabajo ver, a mí me las hizo ver y me las hizo ver diciendo todo esto tenemos como trabajo al interior de la cultura maya, porque todavía tenemos asuntos, por ejemplo, del control de las muchachas que se casan y entran y quedan bajo el control de la suegra y la suegra la vigila, o todas una serie de tradiciones de repente que están actuando sobre las muchachas y sobre las cuales ellas se rebelan, porque a las horas de levantar las encuestas y los cuestionarios, muchas muchachas manifestaban esto, de decir, no, yo no quiero que me digan con quién me tengo que casar, yo quiero ejercer mi derecho a escoger pareja, pero además yo no quiero irme a vivir con mi suegra, y empezaban a hablar de toda esta problemática que hay, de lo que significa, de las cosas que ellos querían cambiar.
Obviamente que esto es algo que son tareas pendientes y que están cambiando, pero aquí la llamada de atención es que efectivamente la complejidad que viven los jóvenes es mucha y tenemos que salir de los estereotipos para poder entender más las dinámicas que hay internas. Entonces, bueno, ¿cómo abordar las múltiples desigualdades? Esta es una tarea muy importante que también no solamente es motivo de reflexión hacia el interior de los pueblos, sino también para todos los que estamos interesados en eso, porque hay que distinguir los diferentes tipos de desigualdades, porque cómo resolverlas tienen que ver con los orígenes mismas de las desigualdades que muchas veces se naturalizan, se ven como si fueran naturales. Aquí hay simplemente un cuadrito de decir que hay algunas diferencias que son de clase, que tiene que ver con la distribución de recursos, que tiene que ver con la concentración del capital, que tiene que ver con la existencia de clases sociales, todo lo que ustedes ya saben. Y hay otro tipo de diferencias y de desigualdades que son de reconocimiento y que se resuelven no por una distribución de la riqueza, sino por la consecución de derechos, ¿no? Que tienen que ver con las desigualdades de género, de generación, o incluso las étnicas, que tienen que ver con la consecución de derechos para resolver estas diferencias. Entonces, entender de qué tipo de orden son las diferencias nos da pistas para saber cómo actuar en torno a ellas. Ahora, después de casi 20 años de distancia de que terminé esta investigación, pues sí, yo considero que hay aportes interesantes, yo crecí mucho con esto, pero ahora yo haría la investigación de otra manera. Ya no la haría como la hice antes. Yo también he crecido, yo también dejé de ser joven y yo lo haría de otra manera. Y si me preguntan cómo, pues yo lo haría de una manera más colaborativa, más horizontal en términos de las preguntas, de hacérmela y del desarrollo del propio trabajo. Pero bueno, uno crece en el camino y parte de la reunión de hoy es aprender a crecer por lo que ustedes me puedan comentar de lo que les he planteado. Muchas gracias, voy a dejar de compartir. Muchas gracias, doctora. Increíble trabajo y pues sí es una investigación pues de largo aliento que pues sí, o sea, ya son muchos años que va, ¿no? Reescribiéndose, ¿no? En base pues al conocimiento de estas tres generaciones. Abriríamos a la mesa de diálogo con Grecia, Cristi y Robin. ¿Quién quiere empezar? Buenas tardes. Vishabel Shlakesh, Teneikabae Grecia Gutiérrez, Buenas tardes, mi nombre es Grecia Gutiérrez, entusiasmada de estar aquí, poder dialogar en estos temas de las juventudes mayas. Bueno, pues yo quiero abordar un poco con respecto a lo que comentó la doctora Maya Lorena sobre cómo estamos ahora, quiénes somos las jóvenes, las juventudes mayas. En ese sentido, quiero como remitir que nosotras como juventudes mayas, hablo como en término femenino, y también tomando en cuenta a los varones, que en realidad todos estos elementos que nos constituyen como juventudes y para quienes nos reconocemos como mayas y como parte de una población, es que pasamos por un proceso de cuestionamiento de la historia, de la educación, de los medios de comunicación, de quienes hemos sido nosotros a través de la mirada de los otros, ¿no? Y entonces, en ese sentido, nosotros somos el resultado de las políticas indigenistas que se han impuesto a los pueblos. ¿Por qué? Porque si yo pienso que soy una mujer maya que, por ejemplo, no habla maya, es porque hubo un proceso
de políticas públicas en la época del indigenismo, que borró no solo mi idioma, sino que borró otros elementos culturales que me podían identificar como una mujer maya. Y cuando hablamos de estos elementos como la vestimenta, el idioma, las concepciones culturales, también se piensa que este cuerpo, también como un territorio político, fue de lo que dijo la doctora hace un momento. También me quisieron quitar todos mis elementos identitarios, pero también la cuestión del territorio físico y el territorio como el cuerpo, ¿no? Sobre todo en la cuestión de las mujeres mayas, con esta cuestión de la desigualdad de género. Y entonces, a partir de este cuestionamiento sobre nuestras propias identidades, lo menciono en plural porque no hay una forma de ser joven maya, hay múltiples formas, como lo mencionó hace un momento la doctora, y que quizás en esta concepción de no me define un apellido maya, o no me define mi lengua maya, o no me define si vivo en una ciudad o si crecí en una comunidad indígena. No soy más ni menos maya de quien sí tuvo estos otros elementos. Y quizás esta cuestión de los mayas que viven en las ciudades fue por cuestiones también de migración y de una necesidad económica, y que si bien no tienen estos elementos, podrían también asimilarse como personas mayas. Y bueno, también me quedo pensando en cómo la sociedad espera que seamos los jóvenes mayas, ¿no? Como entre nosotros siempre hacemos un poco a manera de ironía, ¿no? En este mayómetro, ¿no? De decir, bueno, si cumples ciertos requisitos eres más maya, ¿no? Pero en realidad es como un juego entre las juventudes mayas, y que precisamente cuestionamos esos elementos que el Estado nos ha querido borrar, y que ahora en este momento, y a partir de que tenemos el acercamiento a esta herramienta, a la cuestión de la globalización, tratamos de tener las herramientas para visibilizar y posicionar esta postura, ¿no? Una postura que quisieron eliminar, y que después de tantos años aquí seguimos, ¿no? En otra forma de concepción de ser las juventudes. Y bueno, cuando hablamos en términos de ser joven y ser maya, no es lo mismo ser joven hombre maya que ser una mujer maya en un contexto de machismo arraigado y de un sistema patriarcal, ¿no? Con la desigualdad. Cuando la doctora hace alusión a la cuestión del hetzmek, que es una práctica que aún se continúa, en estas cuestiones de los roles, si bien antes se les daba tanto a los niños cuestiones de elementos muy marcados con respecto a su género, y a las niñas también elementos que debieran de servirle a la sociedad, ¿no? Pero en su condición de mujer, ¿no? Con los trastes. Y ahora el hetzmek ha tenido una reapropiación sin perder el valor del ritual, pero ya no se hace con ciertos elementos que anteriormente como que marcaban esta división de los roles de género, ¿no? Por ejemplo, a mis sobrinas que les hemos hecho el hetzmek, ahora les damos llaves de carro, y les damos una computadora, y les damos un lápiz, y les damos herramientas que, si bien va a entrar a la sociedad, pero va a entrar con una cuestión con otras herramientas, ¿no? Entonces, desde ahí estamos tratando de cambiar la narrativa y de las formas en cómo debe ser una mujer maya en este contexto. Entonces, me encanta cómo también la misma población estamos como reapropiándonos a partir de nuestras necesidades básicas que tienen que ver con cuestiones de derecho. Y cuando se hace mención de, por ejemplo, de que las mujeres somos rebeldes o estamos como tratando de romper estos estereotipos, en realidad estamos reclamando nuestro derecho, y nuestro derecho más básico es el derecho a decidir. Y en este sentido, creo que estamos siendo críticos ahora las juventudes, y cuando digo que estamos siendo críticos es porque estas juventudes hemos tenido el privilegio de tener herramientas
como la educación, pero también del diálogo con otras juventudes, no solo con las juventudes mayas, sino con otros grupos indígenas de México y también a nivel internacional, de cómo ha sido esta mirada y cómo no solo a través del Estado quisieron imponernos una identidad como mexicanos en esta cuestión de la homologación de ser mexicanos sin todo lo que representa ser indígena, porque lo indígena representaba un retraso y un problema para la sociedad. Y sin embargo, creo que estamos ahora dialogando en estos espacios con la doctora, con personas como Cristian, como Robin y con otros actores sociales para tratar de cambiar esta narrativa y para decir que estamos aquí y lo estamos haciendo a nuestra manera, como bien le decía la doctora, y tratamos quizás de fortalecer a la niñez. Creo que pensar en la niñez, que pronto va a ser juventud, si les damos las herramientas de una identidad, de una historia que no fue, bueno, de la historia que quisieron borrar, pero más bien dotarles de herramientas identitarias, de historia, de elementos culturales y decir, soy maya, esta juventud va a estar al frente de un tipo de, no es que no se vaya a enfrentar al racismo y al clasismo y a la discriminación por el hecho de ser un joven indígena, pero va a tener las herramientas para defenderse. ¿Qué quiero decir con esto? Pongo un ejemplo muy básico. Cuando yo salgo de mi península, de mi territorio maya peninsular, y voy a otro estado, el acento es algo que nos identifica, ¿no? Entonces, lo primero que me dicen, ay, hablas, eres yucateca, dinos una bomba, o lo busco y no lo busco. Entonces, estas pequeñas referencias que también son un tanto discriminatorias y unas violencias, ¿no? Hacia mi identidad. Antes yo no tenía las herramientas para saber por qué hay esta cuestión de esta burla, ¿no? Y esta diferencia. Y entonces, cuando comenzamos a dialogar sobre nuestra identidad, sobre por qué hablo así, por qué tengo estos mayismos, por qué hablo aporreado, por qué digo lo busco y la gente piensa que hablamos mal, entonces me doy cuenta que existe una ignorancia total de una cultura que me respalda. Entonces, cuando la gente ahora me burlan con lo busco y no lo busco, porque en realidad así hablamos en la península, bueno, les digo, es que en nuestra lengua maya el verbo buscar es del verbo kashtik, y entonces cuando hacemos esta frase de ¿ya buscaste tal zapato? Sí, ya lo encontré. El verbo kashtik es el mismo verbo para buscar, encontrar. Entonces, cuando hacemos esta traducción del maya al español, así lo decimos y tiene un sentido para nosotros como pueblo, pero para las otras personas no. Entonces, cuando hago esta explicación a partir de la gramática y del contexto cultural, la gente se sorprende y dice, entonces es por eso, hay una razón, no es que realmente seamos ignorantes en nuestro idioma. Bueno, y así puedo citar muchos ejemplos, pero entonces creo que las juventudes estamos en un momento importante donde a partir de nuestras diferencias como juventudes mayas tratamos de coincidir y de fortalecer todo el trabajo que estamos haciendo de manera en conjunta, pero aislada a su vez, ¿no? Desde el territorio maya, desde Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y bueno, creo que esta comparativa de la investigación de la doctora nos centra como en un lugar muy específico que es Yaxcabá, y que hacer esta investigación de varios años, ¿no? De manera un tanto pausada, también es como una forma de ver los cambios que se han tenido hacia el acercamiento de la juventud con las tecnologías, con la cuestión de la perspectiva de género, con la cuestión de cómo nos nombran y cómo ahora queremos ser nombrados. Y bueno, eso es en términos generales lo que quise compartir, y muchas gracias a la doctora Maya Lorena también por compartirnos parte de su investigación y de sus resultados. Gracias. No, gracias por este comentario tan valioso. Cristi, gracias, Grecia. Hola, buenas tardes. Pues es un gusto conocerla, a la doctora Maya Lorena. Yo me llamo Cristian Rodríguez, soy mujer maya de Quintana Roo, de aquí de José María Morelos, Quintana Roo. Y bueno, cuando leí su trabajo y también cuando lo escuché, me pareció muy interesante que al momento de estarlo
pues leyendo me di cuenta de que esto me describía pues casi a mí, ¿no? Como mi vida, a pesar de que es en Yaxcabal el trabajo y, y es como también es algo que pues prácticamente es algo que también viví, ¿no? Y, y por esa razón creo que también nosotras como Narrativa desde la Mayanidad decimos que es territorio peninsular maya, ¿no? Porque justamente pues compartimos como varias tradiciones, costumbres, formas de organizarnos, fiestas, todo este sistema de actividades, pues las compartimos en común y no estamos como muy alejados pues de las formas de vivir, ¿no? A mí lo que me llamó la atención del libro era la parte de cómo entramos en la modernidad, ¿no? Y que a veces no nos damos cuenta y que a veces esas puertas cuando se abren no es para todas y todos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando yo como me di cuenta que como mujer maya, otras personas hablaban como de las personas indígenas, ¿no? O cómo me veían a mí las personas indígenas, las personas a mí como personas indígenas, ¿no? Yo cuando migré a la ciudad de Mérida y estuve estudiando ahí, me di cuenta que me veían como una mujer que no tenía como las suficientes herramientas pues educativas, en la parte de la discriminación, como que entendían que mi forma de aprender era más lenta a comparación de mis otras compañeras y compañeros, ¿no? De otros estados, que eran personas pues no indígenas, ¿no? Entonces a mí eso me llamó muchísimo la atención y era algo como que era la primera vez que yo entendí de dónde venía y cómo me veían las otras personas, ¿no? Y fue algo como, la verdad sí fue algo como doloroso cuando hay algunos investigadores o investigadoras que como no entienden esa parte cultural, que te hagan ese tipo de comentarios y sientes como que realmente, pues, ¿qué le falta a tu pueblo o a tu comunidad, ¿no? Para que también pueda como mejorar y estar a la par, ¿no? Con otras personas. Entonces, en ese proceso también de identificarme como mujer maya, no fue rápido, fue un proceso que tardó, ¿no? Gracias a la Universidad Intercultural, estas universidades interculturales, llegábamos cuando llegamos a inscribirnos, nos preguntaban, ¿eres maya? ¿Te consideras maya? Y a mí cuando me lo preguntaron, yo me quedé así en blanco, yo no sabía qué decir. En primer lugar, porque no, pues mi lengua la lengua materna no es maya, es español, pero sí recuerdo que en mi familia pues hablan maya, pero no nos lo enseñaron porque sabían que nos iban a burlar, que íbamos a ser motivo de burla y de discriminación en la escuela, en diferentes espacios, ¿no? Entonces, es lo que justamente como comentaba Grecia, ¿no? Que son cosas que se nos fueron como arrancados justamente para evitar la parte de la discriminación. Pero me di cuenta después, ya en ese proceso, creo que fue en el 2000, como en el 2008, que me empecé a cuestionar esta parte de mi identidad. Y también cuando llega a esta universidad intercultural y ver a mis compañeras y compañeros empezar a hablar en maya, ahí me di cuenta de que muchas personas hablaban maya y que no sé, en el bachiller o en la preparatoria no hablaban, ¿no? Entonces, como ver esto ya en la Universidad Intercultural, que ya empezaban a hablar maya, que ya empezaban como a darle importancia, pues ahí poco a poco fui como aceptando esta parte de mi identidad, ¿no? Que no necesito hablar maya para sentirme maya. Entonces, ya en este proceso, ya con el tiempo, me di cuenta también, por ejemplo, que como mujer que pues ha crecido en un pueblo, yo no necesito tal vez que reconozcan o como compararme tal vez con las personas que tienen es como más altos estudios académicos o como que tienen estas mejores infraestructuras, ¿no?
para vivir o para garantizar como pues su bienestar, porque entendí que como mujer que pues creció en un pueblo que es maya, no necesitaba yo, no era mi forma de ver también el mundo, ¿no? Mi forma de entender como el bienestar. Y lo relaciono como, por ejemplo, con los estudios de la arquitectura vernácula, ¿no? Con lo de la casa maya. Entonces yo crecí en una casa maya, pues durante toda mi vida y hasta ahorita. Entonces me di cuenta también de que esa es mi forma en la que pues yo quiero vivir y que me siento cómoda y que es parte de quién soy. Entonces eso hace que no quiera cambiar en esto que pues a veces nos trae la parte de la globalización o la parte del consumismo, del capitalismo, ¿no? Toda esta parte de adquirir bienes y vernos como pues mejores, ¿no? Económicamente. Entonces sí ha sido como una deconstrucción y cuestionamiento constante pues, de quién soy, y también en el sentido que, pues, yo soy una mujer que, pues, tiene un hijo, ¿no? Y que, como mencionó, como dirían los hombres, ¿no? Que soy una mujer que no tiene, que soy una mujer, o como mencionan que un terreno que no tiene dueño, ¿no? Entonces, todo romper esta forma de que mi familia me viera así como mujer y con un hijo y salir como adelante y salir a trabajar y salirme de la caja, cuestionar los sistemas pues de mi familia, el político, el religioso, el familiar, pues de la comunidad, pues ha sido todo un proceso complicado en el sentido pues de que también las mujeres mayas podemos como romper estos paradigmas que se nos ha enseñado, ¿no? Y también sobre la sexualidad, que es muy, pues como lo dice en su libro, ¿no? Que es como muy limitado, como muy vigilado por las suegras o por el marido. Entonces, cuando yo entendí que tengo derechos humanos, derechos como mujer indígena, derechos sexuales y reproductivos, y que también es importante como cuestionarme como mujer qué quiero, o sea, tomar mis propias decisiones como profesional, como mujer y como madre. Entonces ha sido como muy, muy complicado, ¿no? Y creo que esto como transforma las definiciones o la forma de entender a las juventudes, ¿no? Y siento que es esta como la transformación que pues me logré como logré visualizar en su libro, en todos esos comentarios que se mencionan de los apellidos. Yo lo escuché en mi familia, yo los escuché cuando decían tu novio tiene que ser una persona que tenga un apellido pues así como pues, español, pero obviamente no lo decían así en español, solo como que decían bien, que no sea maya. Entonces, son cosas como que se va quedando en la familia y como que también, pues una como mujer lo escucha y cree que eso también es parte de un destino, y que no hay otra opción. También esta parte de que no nos enseñan ni de nuestro cuerpo, ni cómo funciona, ni cómo nos embarazamos, ni cómo comunicarnos con nuestro cuerpo, ni con nuestras emociones. Eso hace que también las mujeres, pues, en este desconocimiento, pues sigamos siendo como en esta parte, pues, vulnerable, ¿no? Pues de los hombres. Entonces, eso es lo que me hizo cuestionar como su libro y me impresiona mucho pues todos los avances que hay actualmente y qué bueno que pues que haya documentado pues toda esta información que, que pues realmente sí hemos escuchado, pero yo nunca lo había como leído. Entonces eso me pareció como muy, muy interesante y buen aporte. Bueno, pues aquí. Oh, pues importantes comentarios, la verdad, muchísimas gracias viniendo de todos ustedes. Para mí es un verdadero privilegio que me hayan leído y que lo podamos conversar. Gracias. Muchas gracias, Cristi.
pasamos con Robin. Hola, buenas tardes. Sí, muchas gracias. Qué honor, maestra Maya, y también compartir reflexiones con Grecia y con Cristi. Uy, muchas cosas que hablar que derivan también de esta lectura, también del análisis que actualiza, maestra. Pero bueno, una de las cosas que a mí personalmente me hace mucho sentido, entre muchas, es el tema de la identidad, ¿no? El tema de ser, o sea, de tener como estos referentes culturales que mantienen un arraigo y que a su vez te permiten tener una postura ante, pues, un mundo globalizado. Es decir, la identidad de donde vienes es lo que te permite en la actualidad, pues, de muchas maneras no perder el rumbo. El tema en la gran mayoría de nosotros ha sido que justamente como reivindicar esta identidad o ser consciente de esta identidad ha costado muchos años. Y bueno, siempre pregunto lo mismo, ¿no? A la mayoría de las compañeras, de los compañeros, como a los cuantos años pues cayeron en cuenta de esto, o sea, fueron más conscientes de sus rasgos identitarios, y la mayoría es como arriba de los 25 años, pero bueno, eso es como su metodología. Y bueno, si bien la cultura no es estática, o sea, haciendo alusión a que pues, los mayas no son confinados a la ruralidad o a un tipo de vestimenta. En realidad, pues habitamos diferentes partes del mundo, las ciudades, la ruralidad, los pueblos, la tecnología, e inclusive mencionarlo es como, pues, inclusive, o sea, actualmente es como una redundancia, no tiene mucho sentido, ¿no? Me parece que cómo forjar esto, o sea, cómo forjar el tema identitario en la actualidad, pues, una de las cosas que más me hacen sentido, pues es el acceso a la información. O sea, ¿qué nos rodea en este momento histórico que nos permite tener otro tipo de accesos o de influencias diferentes a nuestra cultura, lo cual puede ser un proceso natural? Sin embargo, con la llegada de megaproyectos, con pues, la instauración de vocaciones en el territorio maya peninsular, como la monodependencia al turismo, pues también eso limita muchísimo el tema de la construcción de sueños o de un proyecto de vida, como lo llama la maestra, de los jóvenes. Por ejemplo, si vamos a esta región cercana a la influencia de Cancún, Tulum, Playa del Carmen, y le preguntamos a un niño cuáles son sus sueños, lamentablemente en muchos de los casos todo enfocado al tema de trabajar en estos polos turísticos, ¿no? En donde se acumula pues violencia y que tienen otro tipo pues, de adversidades, como el narcotráfico, la trata, y que es un tema que se está expandiendo por gran parte de la península de Yucatán con la llegada de otros megaproyectos como el Tren Maya. Entonces, pues lo que necesitamos, igual haciendo referencia a lo que comentaba Grecia, ¿no? Pues son referentes identitarios que nos permitan tener posturas fijas, también saber de dónde venimos. Y en ese punto me gustaría hacer como una referencia al trabajo que hacen historiadores como Maya Kajelay, que pues están haciendo una segunda lectura de la historia, de lo ya escrito sobre los mayas, y están reinterpretando pues esta historia y dándole otro sentido, ¿no? Porque pues también llegamos a ese punto en el que debemos de preguntarnos quién genera el conocimiento, quién valida el conocimiento, ¿no? de todo lo que se ha escrito sobre nuestra cultura. Entonces,
y este proceso justamente en el que estamos inmersos en en estas charlas, que es el Festival de Narrativas desde la Mayanidad, justamente aborda estos temas en la actualidad, ¿no? Entonces, me parece que estos contrastes y estas referencias que la maestra pone sobre la mesa tienen una actualización, y esta actualización la vamos a poder ver y mirar y palpar durante los días que vienen de este festival que se llama Narrativas desde la Mayanidad, que va a ser el 16, 17 y 18 en Mérida, Yucatán. Y bueno, también hay muchos temas que se abordan, desde el cine, desde pues, las prácticas extractivistas, ¿no? También hablar sobre los procesos éticos para acercarse o sea, a realizar investigaciones, a realizar cine. Entonces, creo que es una gran aportación y que nos podemos también como retroalimentar desde lo que se ha escrito en estos libros y lo que actualmente está pasando, ¿no? Va a ser muy interesante también, pues, pensar, ¿no? O sea, con estas juventudes que están ingresando a estas carreras, a la academia misma, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué es lo que quieren estudiar, ¿no? ¿Cuál es esa oferta también laboral que existe allá afuera en estos campos también de investigación, ¿no? Porque, pues, bueno, no sé, la maestra no me dejará mentir, la antropología es una carrera muy interesante, pero también bastante adversa en el campo de la investigación. No es igual para todos, para todas, ¿no? Pues yo creo que sí se sufre un poco en este tipo de investigaciones, y hay mucho que reflexionar sobre cómo se genera la información y también para qué se genera la información. Entonces, pues agradecer a la maestra y también a Arte UNAM por permitirnos abrir este espacio. Gracias por sus palabras. Muy importante. Pues muchas gracias. Tenemos un comentario de Adi Kawich en referencia al comentario de Cristi. Me pasó igual, Cristi, cuando salí de la península para estudiar, hice consciente cómo mi identidad influye en mi pensamiento y en mi forma de aprender. Wow, sí. Son cosas que uno no entiende cuando vives en el mismo pueblo, ¿no? En tu mismo territorio no lo entiendes hasta que sales de esa forma pues de pensar, ¿no? Y como está bien normalizado dentro de nuestro contexto, no nos damos cuenta de muchas cosas. Gracias, Cristi. Gracias, doctora Maya Lorena, Grecia, Cristi, Robin, a nuestro público que nos estuvo acompañando en la transmisión. Recordarles que el próximo jueves será la segunda antesala virtual. Es un conversatorio con Abraham Koji, Julián Zul, William Ake, Grecia Gutiérrez, Cristian Rodríguez y Robin Canún, quienes estuvieron también con nosotros el día de hoy, y que estén atentos a las redes de Narrativas desde la Mayanidad en Instagram, Facebook, YouTube, igual a las de Arte UNAM y a las de la ENES Unidad Mérida. Pues muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, maestra. Gracias, Cristian. No sé si puedo agregar algo.